Buenas tardes, buenos días, profesor de la materia de antropología filosófica. Yo voy a leer sobre sobre su pregunta, que cuáles son los principales autores de la antropología filosófica, pues los tengo aquí en mi computadora. Este video de 20 minutos. Bueno, de la antropología filosófica tengo Immanuel Kant, es un primer autor principal, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Hans-Georg Gadamer y Aristóteles. Son siete y Karl Marx. Son 8 autores de filosofía filosófica. Son nombres raros. Bueno, Immanuel Kant es uno de los autores principales del filosófico. Se enfoca en en las estructuras mentales del de la percepción del mundo. Su antropología, desde un punto de vista, explora cómo el ser humano configura de lo biológico de su naturaleza racional, de su mente y moral. Friedrich Nietzsche es conocido por su crítica a la moral tradicional y la cultura occidental. Su concepto superhéroe como obra de así habló Haraus se centra en su visión de la antropología filosófica, donde busca un hombre que trascienda las limitaciones impuestas por la moral judeocristiana y las instituciones sociales. Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, interpreta la antropología filosófica desde un concepto de considerar como ser humano existe en el mundo, cuya vida está marcada por la angustia, la finitud, explorar cómo nos relacionamos con el tiempo y la muerte. 4. Jean-Paul Sartre. Es uno de los grandes filósofos existencialistas. Aborda la antropología filosófica en términos de libertad y responsabilidad en el ser y la nada. Propone que el ser humano se define por sus elecciones y acciones, no por naturaleza preestablecida. Su visión del ser humano está marcada por la libertad radical y la angustia existencial. 5. Maurice Merleau-Ponty, de la fenomenología de la percepción. Se centra en la experiencia corporal como la clave de comprender al ser humano. Para él, la percepción no es solo un proceso mental, sino una experiencia profundamente vinculada con el cuerpo y el entorno. Ofrece una visión del hombre. Hans-Georg Gadamer plantea cómo la antropología filosófica hermenéutica en la que el ser humano es entendido por un ser interpretativo. La comprensión de la realidad se da a través del lenguaje y la tradición, lo que implica que el conocimiento está siempre condicionado históricamente. Y el último, Aristóteles. Aunque es un pensador antiguo, Aristóteles es de la antropología filosófica el principal autor. Cómo define la condición del ser humano animal, racional, y su enfoque en la ética, la realización potencial del humano, siendo fundamental en la tradición filosófica. Y 8. Karl Marx es el más conocido en las teorías geoeconómicas. Realiza una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y su desarrollo en la sociedad. Su visión de la antropología filosófica se centra en la vida del ser humano por sus condiciones materiales, su relación con el trabajo y contexto social, histórico y cultural determinado. Segunda pregunta. ¿Cómo el autor que eligió detalla la búsqueda de la antropología filosófica? Immanuel Kant, para mí, detalla su búsqueda, bueno, para mí es Immanuel Kant, detalla su búsqueda en la antropología filosófica, cómo considera la naturaleza humana, de lo biológico y racional, desde un punto de vista pragmático. Reflexiona sobre la facultad humana de conocer. Lo que reconoce este conocimiento está limitado por de lo que está detallado en la psicología sobre la mente, la percepción, la capacidad para actuar racional o también irracionalmente. Al comprenderse éticamente es para mí el autor. Y bueno, hubiera elegido a Aristóteles, pero el principal autor que elegí es Immanuel Kant. Él habla sobre la antropología de la antropología filosófica, que busca comprender, se ve influenciado por lo biológico, o sea, sobre el ser humano, lo que está
la capacidad de actuar dentro de lo racional, de su mente. Esto también está relacionado con la psicología. Eso puedo hablar sobre Immanuel Kant. Ese es el autor que elegí. Y, y bueno, aquí tengo otros autores también. Eh, Ese es el autor que elegí, Immanuel Kant, el principal autor. Bueno, el segundo autor que también me hubiera parecido bien elegir es Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Por la crítica moral, tradicional, cultura de Occidente. Su concepto del superhéroe, bueno, este es de, bueno, esto ya dije. Eh, Martin, Martin Heidegger habla sobre el ser y tiempo, basada en el concepto de ser ahí. Este concepto implica que el ser humano está estrictamente ligado a su entorno, temporalidad y su propia afinidad. Busca de entender cómo la existencia humana se enfrenta a la angustia, la muerte, la inevitabilidad del tiempo. Habla sobre cómo, cómo, cómo este sujeto aislado que solo piensa, sino como ser que siempre está inmerso en el mundo y cuya existencia está definida con relación con el ser, el tiempo y la muerte. Bueno, pues yo lo que entiendo es sobre el entorno, sobre la muerte, cómo está ligado la existencia humana por por la angustia que enfrenta el ser humano, cómo está definido el tiempo del ser humano, el ser, la muerte. Bueno, eso es lo que según estoy leyendo de Martín Heidegger. Jean-Paul Sastre, en su obra Ser Nada. Bueno, yo elegí a Kant como el autor principal. Aristóteles también es un pensador, es un filósofo antiguo y habla mucho de la ética, de la tradición filosófica y como de la tradición del ser humano, eh, por la relación que está en la sociedad, cómo, cómo se relaciona el ser humano con su trabajo, como un animal racional, cómo nosotros somos los humanos racionales, no irracionales. Eso está basado también en la psicología. Eso puedo. Immanuel Kant, bueno, pues yo realmente pues investigué un texto sobre, quiero hablar un poco, no sé si tengo aquí el texto sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant. Bueno, por otra parte, voy a leer un texto sobre Immanuel Kant. El estudio del ser humano lo hace libre o hace o puede, es de Kant, 1983. Acentúa la dimensión cultural, por cierto que dicha dimensión está en sintonía con la suerte de esfera accionarista. En la medida que el ser humano en definitiva, hace algo de sí mismo, sin embargo, dicha esfera de acción aún no comprendida en términos propiamente sociológicos como lo será después, por ejemplo en el caso de Max Weber, sino que la base humana está prácticamente aislado, se fija propósitos o metas, desplegarse a sí mismo en contraposición con otros animales. El ser humano detentaría una relación abierta con respecto al mundo que le permite incidir en su entorno o en sí mismo, así como perseguir a fines que los son dados por la naturaleza, ideados definidos por Beck y la antropología pragmática aspira por lo tanto a observar y analizar al ser humano. Comportamiento cultural Becker, 1983. A partir de lo anterior puede reconocerse más sencillamente el complemento recíproco de ambos polos. Ambos están conformados con la relación. La antropología biológica, filosófica, cultural están entrelazadas. Bueno, yo no, yo no sé si hablar bien de Kant, de Immanuel Kant. Ese Immanuel Kant, pues obviamente es 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 un filósofo que he estado yo leyendo. O sea, obviamente, pues aquí en Wikipedia podemos ver sobre Immanuel Kant. Dice que nació el 22 de abril de 1724, fue filósofo de la Ilustración, el más importante del criticismo y precursor del idealismo alemán.
Es uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, uno de los últimos pensadores de la modernidad anterior de la filosofía contemporáneo, cuyo suele situarse en 1800 tras la muerte de Hegel. Se dedica a sus obras que puede hacer crítica de la razón pura, calificada generalmente como punto de inflexión en la historia de la filosofía. Investiga la estructura de la razón, la metafísica de las costumbres, con una parte acerca de la doctrina de la virtud y la obra centrada en la doctrina del derecho. ¿Qué puedo esperar? Él adelantó unos trabajos como la ciencia, la astrología, la religión y la política y la historia, habiendo logrado síntesis en el empirismo y el racionalismo. Aceptando si bien todo nuestro conocimiento piensa con la experiencia, no todo procede de ella. Dando a entender que la razón juega un papel importante, Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido sumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Obviamente, pues es un filósofo. Kant es un filósofo, fue un filósofo de la antropología filosófica muy sabio. Si no tenemos razón sin aplicarla si no tenemos la experiencia, no tenemos razón, y eso inevitablemente las ilusiones son teóricas, o sea, nos iría mal. En su doctrina argumentó que el espacio y el tiempo son meras formas de intuición que, que estructuran toda experiencia y por lo tanto si las cosas en sí mismas existen y contribuyen a la experiencia, no obstante son distintas de los objetos de la experiencia. Tras un paralelo con la revolución copernicana, en su propuesta de que los objetos de los sentidos deben ajustarse a nuestras formas espaciales y temporales de la intuición, y que en consecuencia podemos tener conocimiento o los objetos de los sentidos. Kant sostiene que la razón pura forma ideas que no pueden probar su realidad, sino que son prácticos. O sea, nosotros tenemos que usar la razón para probar la realidad, ver la realidad. Tiene que ser hecho práctico, eso tengo entendido. En consecuencia, con respecto a la moral, afirma, impone una ley moral que debe cumplir y se deriva de una buena voluntad que llamó imperativo categórico. Su política sigue su línea ética con una teoría republicana de carácter liberal con el que debe ser Estado garantizar las libertades de sus súbditos. El pensamiento kantiano fue muy bueno. Kant también criticó los argumentos de la existencia de Dios, reivindicó los valores morales, religiosos, y obviamente el cristianismo siempre va a estar abarcado en la filosofía, en la antropología en general, de las ideas religiosas. Obviamente Dios es el creador y también está enlazado todo eso. Kant continúa teniendo influencia analítica, continental en todo el mundo. Bueno, Immanuel también creo que aprende hebreo y es una persona también que conoce de las cosas de Dios, obviamente. Eh, Toda su vida se centró en estudiar, o sea, son filósofos grandes y, y bueno, pues Kant mostró una gran aplicación de sus investigaciones. Son personas muy preparadas, son personas muy sabias. Kant, Immanuel Kant es uno de los que yo pude elegir, obviamente. La religión, la política, la historia, la epistemología. Entendemos cómo la religión está enlazada en todo esto, el cristianismo. Es algo muy importante ser una persona de que tenemos que tener sabiduría y la experiencia nos puede ayudar a una revolución en las siguientes generaciones, seguir evolucionando. Eso es lo que pudo aplicar los objetos de experiencia acá. Bueno, aquí habla de sus doctrinas, de las formas de bueno, no sé, no puedo hablar mucho sobre la intuición,
Pero bueno, pues esto es lo que puedo ver de la Wikipedia. Y cada vez fue escribiendo sobre la ciencia hasta lo largo de su vida. Eh, Obviamente, pues hay grandes filósofos del cual debemos aprender de cada uno de ellos. Y dice que escribió un Beobachtungen, o se menciona sobre el sentimiento, lo bello y lo sublime. En el concurso de la Academia de Berlín, ¿en qué año? En 1770, a la edad de 45 años, Kant fue nombrado finalmente profesor de la lógica metafísica de la Universidad de Königsberg. Kant escribió su disertación en el mundo sensible, forma, bueno, eso está en otro idioma. En defensa, en este nombramiento. Bueno, por lo menos escribió libros de la metafísica, sabe de religión, sabe de la Biblia. Entre las facultades de pensamiento intelectual es una persona, obviamente, culturalmente habla de Dios, es una persona de la cual debemos aprender mucho, y Immanuel Kant es uno de los filósofos que yo pude, bueno, Aristóteles también es un filósofo griego, muy conocido, obviamente. Bueno, realmente yo creo que la filosofía, la antropología filosófica es muy interesante y está relacionada con la psicología. La psicología es muy amplia y obviamente pues nosotros los seres humanos somos racionales, y todo esto de Dios, de la Biblia, que se estudia en la religión, pues obviamente Kant sí lo relaciona, y es una persona que estudió en la universidad, que, que escribió libros y los lanzó, y esto va a seguir, estas obras va a seguir continuando continuamente en el mundo. Eso, él hizo bastante demostración y es una persona creyente. Dice que nació el 22 de abril, pero falleció el 12 de febrero de 1804 a los 79 años. Bueno, y él estudió, fue un excelente profesional, y su área es la epistemología, la metafísica, la ética, la estética y la política, de contribuir a la decisión analítico-sintético a la expresión. Y bueno, fue estudiante, siguió doctorados, fue alumno, sus obras notables son la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, prolegómenos de toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, fundamentación de la metafísica, las costumbres o la paz perfecta. Fue miembro, fue miembro de la Prusiana, de la Purs, a ver, fue miembro de la Prusiana de la Ciencia, la Academia de las Ciencias de Rusia. Wow, eso fue muy impresionante. Esto fue lo que habló sobre las estructuras mentales, obviamente. Explora el ser racional, moral. Sobre lo biológico también está relacionado la psicología y la antropología filosófica. Bueno, eso fue el autor que yo elegí. Bueno, compañeros, ya me quedan pocos minutos. Manuel Kant, bueno, me gustaría hablar también sobre Aristóteles. Eh, sobre la concepción de la ética, bueno, eso yo también ya hablé. Bueno, con queridos compañeros, ya me queda un minuto. Y bueno, eso fue lo que yo puedo dar mi punto de vista según lo que yo leí de Immanuel Kant. Es una persona de admirar bastante. Él hablaba sobre la antropología, la religión y todo lo que nos relaciona a nosotros. Y es importante la lectura. Desde explora sobre el ser humano y cómo es lo biológico y cómo se relaciona también la religión. Ese es el principal autor que habla sobre la antropología filosófica. El principal autor que yo elegí es Immanuel Kant, y pude leer un poco de él. Entonces, gracias, queridos compañeros, profesores, pero
que les haya gustado lo que leí y lo que según puedo entender de todo esto. Muchas gracias.